Arreglar tu vida no comienza cambiando el mundo, comienza cambiando la forma en que te gobiernas a ti mismo. ¿Estás dispuesto a dejar de culpar a las circunstancias y asumir el control real de tu dirección? Tal vez tienes responsabilidades, estabilidad, incluso metas claras, y aún así sientes que algo no encaja. Tal vez avanzas por inercia, reaccionando más de lo que decides, sobreviviendo más de lo que construyes. En este contenido vas a descubrir cómo aplicar 10 prácticas concretas para reconstruir tu vida desde dentro hacia afuera. No son teorías abstractas, son ejercicios de carácter que transforman tu atención, tu disciplina, tu capacidad de decidir y tu fortaleza ante la presión. De hecho, un estudio publicado por Revista de Negocios de Harvard sobre autocontrol y rendimiento demostró que las personas que desarrollan disciplina consciente en pequeñas acciones diarias tienen mayor estabilidad emocional y mejores resultados a largo plazo. No es motivación pasajera, es entrenamiento sostenido. Esa misma lógica atraviesa la filosofía de Bruce Lee, quien entendía que el dominio exterior es imposible sin dominio interior. Antes de hablar de éxito, hablaba de control personal. Antes de exigir resultados, exigía carácter. Porque si quieres arreglar tu vida, el primer paso no está afuera, está en aprender a dirigir tu mente, y todo comienza aquí. Lección 1. Practica la concentración. Se vive en una época donde la atención es el recurso más codiciado y al mismo tiempo el más saqueado. Todo exige mirada, reacción inmediata, respuesta constante. Las pantallas llaman, las urgencias presionan, las promesas de éxito rápido seducen, pero lo que pocos comprenden es que cada distracción no solo roba tiempo, también debilita el centro interior. Cada vez que la mente salta sin dirección, pierde filo. Cuando se dispersa, la energía se fragmenta, y una mente fragmentada produce una vida fragmentada. No se trata de vaciar los pensamientos, sino de aprender a sostener uno solo con firmeza. La concentración no es un regalo misterioso, es una disciplina, es un músculo que se fortalece con práctica consciente. Bruce Lee hablaba del poder de estar completamente presente en cada movimiento, no como una técnica superficial, sino como una forma de vivir. Cuando alguien escribe, que escriba. Cuando alguien come, que saboree. Cuando escucha, que escuche de verdad. Esa simplicidad es más difícil de lo que parece. Exige renunciar al ruido interno que anticipa, juzga y se dispersa. Cada acción realizada con plena atención es un acto de resistencia. Es una decisión silenciosa de no ser arrastrado por el caos. Antes de iniciar el día, basta una pausa, una respiración profunda, un recordatorio interior. Aquí, ahora, solo esto. No como una frase vacía, sino como una afirmación de presencia. Así se afila la mente, como un guerrero afila su arma antes del combate. El verdadero desorden no está en el exterior. No son las pantallas ni las obligaciones. El ruido más intenso nace de pensamientos que viajan al pasado con culpa o al futuro con temor. Regresar al presente es un acto de libertad. No se necesita eliminar los pensamientos, solo dejar de seguirlos. No se necesita apagar el mundo, solo gobernar la propia reacción. La calma no significa ausencia de estímulos, significa dominio sobre ellos. Significa elegir dónde colocar la energía. Significa no permitir que cada impulso externo determine el estado interno. Bruce Lee insistía en que el control verdadero comienza en uno mismo. El que no domina su mente termina dominado por cualquier circunstancia. Convertir la concentración en un ritual diario transforma el carácter. Antes de comenzar una tarea, cerrar los ojos unos segundos y centrar la atención. Si la mente se escapa, traerla de vuelta sin violencia. Ese regreso es la victoria. Cada retorno fortalece la voluntad. Cada instante de enfoque construye claridad. El mundo seguirá intentando distraer. Eso no cambiará. Lo que puede cambiar es la forma de responder. La atención dirigida es poder. Y quien aprende a sostenerla, aprende también a sostenerse a sí mismo. Dominar la concentración no es escapar del mundo, es habitarlo sin perder el eje.
Al final, todo se reduce a esto: no controlar el entorno, sino gobernar el propio espíritu, volver al centro una y otra vez. Ese regreso constante es el camino hacia una mente fuerte, serena y libre. Lección 2. Construye un cuerpo fuerte y una mente resiliente. Muchos buscan fortaleza en discursos y teorías, pero olvidan el terreno más cercano. La resistencia interior no nace en la abstracción, comienza en el cuerpo. Allí se libra la primera batalla. No es una cuestión de apariencia ni de orgullo físico, sino de dominio. Cuando alguien aprende a gobernar sus movimientos, descubre que también puede gobernar sus pensamientos. Cada vez que se levanta sin ganas, cada vez que decide entrenar mientras otros descansan, está enviando una orden silenciosa hacia adentro. Está afirmando que su voluntad no depende del estado de ánimo. Ese gesto aparentemente simple tiene un peso enorme. Significa que no es esclavo de la comodidad. La incomodidad no es un enemigo, es un maestro severo. El frío, el cansancio, la fatiga, no están ahí para destruirlo, sino para revelar su carácter. Un cuerpo que aprende a soportar pequeñas tensiones se prepara sin saberlo para desafíos mayores. La disciplina física construye una estructura invisible que luego sostiene el espíritu cuando la vida presiona. El esfuerzo no es castigo, es forja. Cada respiración agitada y cada músculo que arde están modelando algo que no se ve, pero que define todo. No se necesita lujo ni escenarios perfectos, basta intención. Caminar con atención plena, sentir el contacto del aire, escuchar el ritmo de los propios pasos, correr unos minutos no para superar a nadie, sino para encontrarse consigo mismo. Bruce Lee afirmaba que la verdadera maestría consiste en expresarse honestamente a través del cuerpo. Ese principio va más allá de las artes marciales. Cuando alguien se mueve con conciencia, está entrenando algo más profundo que sus músculos, está afinando su mente. El cuerpo en acción ordena el pensamiento. La fatiga dirigida con propósito reduce el ruido interior. La ansiedad pierde fuerza cuando el movimiento toma el mando. Después del entrenamiento, las ideas se vuelven más claras porque la energía dispersa encuentra dirección. No es coincidencia, es consecuencia. Un cuerpo inerte alimenta la confusión. Un cuerpo activo sostiene la calma. La serenidad no aparece por casualidad, se construye. Cuando decide moverse aunque no sienta motivación, está declarando que sus decisiones no están subordinadas a sus emociones. Ese es el núcleo del autodominio. Cada amanecer trae una elección: permanecer en la inercia o actuar con propósito. No se trata de perfección, sino de constancia. A veces, una simple caminata basta para recordar que la fuerza sigue ahí. No desapareció. Solo esperaba ser llamada. No se exige convertirse en atleta. Se exige respeto propio. Cuidar el cuerpo es cuidar el espacio donde habita la mente. Si ese espacio se descuida, la claridad se debilita. Si se fortalece, la mente encuentra estabilidad. Bruce Lee también enseñó que bajo presión uno no se eleva al nivel de sus expectativas, sino que cae al nivel de su entrenamiento. Por eso el trabajo diario importa. El cuerpo disciplinado crea una mente preparada, y una mente preparada no se quiebra ante la adversidad. Cada vez que elige acción sobre pasividad, orden sobre caos, está reforzando una verdad esencial. Nada externo tiene poder absoluto sobre él si aprende a gobernarse. Esa comprensión es libertad. La próxima vez que sienta que no puede más, que el peso es demasiado, que la energía no alcanza, que dé un paso, solo uno. En ese paso no solo avanza físicamente, está afirmando que sigue al mando. Y allí comienza la verdadera resiliencia. Lección 3. Cambia tu actitud, no tu ubicación. Muchos viven convencidos de que la paz está en otro mapa. Creen que basta un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo rostro a su lado para que todo encaje. Sin embargo, pueden cruzar océanos y seguir cargando la misma inquietud en el pecho. El escenario cambia, pero el conflicto interno permanece intacto. El error no está en desear progreso, está en suponer que el entorno es la causa principal del desorden. Se mudan, pero trasladan también sus temores. Renuncian,
pero llevan consigo sus inseguridades. Terminan una historia y comienzan otra con el mismo patrón emocional. El decorado se transforma, el guión interior sigue igual. La verdadera raíz del malestar no suele estar en la dirección postal, sino en la forma de interpretar lo que ocurre. No es el ruido externo lo que desestabiliza, sino la reacción ante él. Cuando alguien no aprende a gobernar su mente, cualquier lugar se convierte en un campo de batalla. Quien busca serenidad debe atreverse a mirar hacia adentro. Ese es el ejercicio más exigente. Implica reconocer que muchas frustraciones nacen de expectativas rígidas, de la necesidad constante de que la realidad coincida con un ideal imaginado. Duele admitir que el enemigo no siempre está afuera. Pero en esa aceptación comienza la libertad. ¿Cuántas veces ha deseado estar en otro lugar? Ha pensado que con otro jefe respiraría mejor, que con otra pareja sentiría más calma, que con otra suerte la vida sería más ligera. Sin embargo, la mente no descansa solo porque cambie el paisaje. Descansa cuando aprende disciplina. Hay una imagen asociada a Bruce Lee que resulta poderosa, la del agua que adopta la forma del recipiente sin perder su esencia. Se adapta, se mueve, permanece flexible. Esa es la actitud que transforma cualquier espacio en terreno fértil. No se trata de resignarse a sufrir, tampoco de permanecer donde hay daño real. Se trata de comprender primero qué parte de uno mismo contribuye al conflicto. Antes de irse, conviene preguntarse qué se está evitando sentir. ¿Es incapacidad de aceptar límites? Cuando alguien cambia la pregunta de ¿dónde estaría mejor? Por ¿qué necesito transformar en mí para estar en paz aquí? Todo se reordena. Ya no busca escapar, busca crecer, deja de perseguir refugios externos y comienza a construir uno interior. El mundo puede ser ruidoso, competitivo, impredecible. Pero la respuesta no es huir cada vez que incomoda, es fortalecer la postura interna, es aprender a responder con claridad en vez de reaccionar con impulso. En eso consiste el dominio propio. También existe otra escena que muchos recuerdan de Bruce Lee. Frente a la presión, su cuerpo no se tensaba inútilmente. Permanecía centrado, atento, sin desperdiciar energía en quejas. Esa actitud no dependía del lugar donde estuviera, sino de su entrenamiento interior. Cada vez que alguien culpa únicamente al entorno, entrega su poder. Cada vez que asume su responsabilidad emocional, lo recupera. Puede estar en un contexto complejo y aún así cultivar equilibrio. Puede rodearse de incertidumbre y aún así sostener calma. La verdadera libertad no es geográfica, es mental. Es la capacidad de permanecer firme sin importar el clima externo. El sabio no persigue el sitio perfecto, trabaja el estado mental adecuado. La próxima vez que surja el impulso de escapar, conviene detenerse, respirar, observar qué incomoda realmente. Tal vez no sea necesario empezar desde cero, tal vez baste con cambiar la manera de mirar. Ningún destino ofrece la paz que no ha sido construida por dentro. El viaje más importante no es hacia otra ciudad, sino hacia una mente más clara. Cambia tu actitud, no tu ubicación. Cuando el centro se fortalece, ningún lugar vuelve a ser amenaza. Lección 4. Libérate de los malos hábitos. La esclavitud de este tiempo no hace ruido, no lleva cadenas visibles, se disfraza de comodidad, de entretenimiento constante, de aprobación inmediata. La prisión moderna cabe en la palma de la mano. Tiene forma de pantalla brillante, de estímulo dulce, de distracción interminable. Y cada vez que una urgencia externa dicta lo que alguien hace, una parte de su libertad se debilita. La verdadera pérdida no ocurre cuando el mundo presiona. Ocurre cuando se entrega el control interior. No es el placer lo que destruye, es la dependencia. No es el disfrute lo que encadena, es la incapacidad de detenerse. Aquello que no se sabe gobernar termina gobernando. Conviene preguntarse con crudeza, ¿qué impulso decide antes que la voluntad? ¿Qué hábito se ejecuta sin conciencia? Puede ser la necesidad constante de revisar el teléfono, la reacción inmediata de ira, la costumbre de postergar lo importante, el miedo a quedarse en silencio. Todos arrastran alguna cadena invisible, y mientras no se mire de frente,
seguirá actuando desde la sombra. El primer acto de poder es reconocer la atadura. La disciplina no es castigo, es dirección. No es una celda, es una puerta abierta hacia el dominio propio. Dominar un deseo no significa aplastarlo, significa colocarlo en su lugar, elegir cuándo actuar, cómo hacerlo y por qué hacerlo. No moverse como un reflejo automático ante cada estímulo. Bruce Lee encarnaba esa idea de control consciente. Su fuerza no provenía de la reacción impulsiva, sino de la capacidad de decidir el momento exacto del movimiento. Esa misma lógica se aplica a los hábitos. No se trata de vivir sin deseos, sino de que los deseos no decidan por uno. El entrenamiento comienza con gestos pequeños. Un día sin redes sociales, una tarde sin revisar notificaciones, una semana sin ese consumo que se usa para huir del vacío. Al principio aparece incomodidad, el silencio pesa, la mente protesta, parece que falta algo. Pero detrás de esa sensación surge claridad. Se empieza a ver cuánto se actuaba por inercia, y allí nace el poder real. Cada vez que se renuncia a una gratificación inmediata, la voluntad se fortalece. Cada vez que se cede sin conciencia, la cadena se ajusta un poco más. Es una práctica constante, un combate silencioso donde el adversario no está afuera, sino en los propios impulsos. La libertad auténtica no consiste en hacer todo lo que se desea, consiste en no necesitar hacerlo, en poder detenerse, en elegir desde la intención y no desde la carencia. Vivir con presencia es romper la automatización que domina a la mayoría. En una ocasión, al hablar de fluir como el agua, Bruce Lee apuntaba hacia algo más profundo que la técnica. El agua no se aferra, no se obsesiona, no se resiste inútilmente, se adapta sin perder su esencia. De igual forma, quien aprende a gobernar sus hábitos puede interactuar con el mundo sin quedar atrapado en él. La próxima vez que aparezca la urgencia de llenar un vacío con distracción, conviene detenerse, respirar, observar el impulso sin obedecerlo de inmediato, preguntarse si esa acción nace de una elección consciente o de una necesidad descontrolada. Esa pausa es el espacio donde comienza la libertad. La libertad no es un logro que se alcanza una vez, es una práctica diaria. Se construye en decisiones pequeñas que casi nadie ve. Y cada acto de autocontrol, por mínimo que parezca, fortalece el carácter y acerca un poco más a esa independencia interior que ningún estímulo externo puede arrebatar. Lección 5. Decide con la razón, no solo con la emoción. El mundo actual empuja a reaccionar sin pensar. Una crítica enciende la ira, una noticia despierta miedo. Una oportunidad aparente provoca entusiasmo desmedido. Todo ocurre en segundos. La emoción irrumpe como un relámpago. La razón, en cambio, avanza con paso firme y silencioso. Quien permite que el impulso gobierne su vida termina viviendo a merced de estímulos externos, no de decisiones conscientes. Sentir es inevitable. Reaccionar no lo es. Entre lo que sucede y lo que se hace existe un espacio. En ese espacio se encuentra la verdadera fuerza. No se trata de reprimir lo que se siente, sino de no convertirse en su prisionero. La emoción puede señalar algo importante, pero no debe tomar el timón. Bruce Lee comparaba la mente entrenada con el agua, capaz de fluir sin perder su esencia. Cuando una emoción intensa aparece, no es necesario bloquearla ni dejarse arrastrar. Se la observa, se la siente, y luego se decide desde un lugar más profundo. Ese breve instante de pausa es el territorio donde nace la libertad. Respirar antes de responder cambia el curso de una conversación. Esperar antes de actuar cambia el rumbo de una vida. Ante una ola de enojo o euforia, conviene preguntarse qué decisión se tomaría si el corazón estuviera sereno. Esa pregunta separa el impulso de la intención, filtra lo superficial y deja pasar lo esencial. Existe una práctica simple pero poderosa: no decidir en caliente. Cuando la emoción arde, la claridad se nubla. Postergar una respuesta, una compra, una renuncia o un compromiso durante un día puede transformar por completo el resultado.
El tiempo enfría la intensidad y devuelve perspectiva. Lo que parecía urgente se revela trivial. Lo que parecía insoportable pierde dramatismo. Observar los propios patrones también fortalece el dominio. ¿Qué provoca reacciones desmedidas? ¿Qué palabras activan la defensiva? ¿Qué situaciones disparan el miedo o la vanidad? Conocerse no es un ejercicio intelectual, es una herramienta de poder. Sin autoconciencia, la emoción dirige en secreto cada elección. Toda decisión debería medirse frente a un propósito mayor. Si una acción no acerca a los objetivos más profundos, conviene detenerse. La razón necesita principios claros que funcionen como anclas. No responder desde la ira, no actuar por miedo, no elegir por orgullo herido. Estas reglas simples protegen la estabilidad interior. Habrá errores, habrá momentos en que la emoción gane terreno. Eso no es fracaso, es entrenamiento. Cada tropiezo revela un punto débil que puede fortalecerse. La disciplina emocional no se construye en teoría, se forja en la práctica diaria. Con el tiempo, la pausa deja de ser esfuerzo y se convierte en hábito. Ya no se reacciona automáticamente. Se responde con intención, la voz se modera. La mirada se mantiene firme, la huida impulsiva se transforma en elección consciente. Esa es la madurez verdadera. En una escena conocida, Bruce Lee demostraba que la potencia no reside en la rigidez, sino en el control preciso del movimiento. Lo mismo ocurre con las emociones. No se trata de eliminarlas, sino de dirigirlas con claridad. La energía emocional es poderosa. Cuando está alineada con la razón, se convierte en determinación. En momentos de tensión, conviene recordar que nadie es la emoción que atraviesa. La rabia no define, el miedo no define. Son fenómenos pasajeros dentro de una conciencia más amplia. La tormenta puede ser intensa, pero el cielo que la contiene permanece. La calma no significa ausencia de sentimiento, significa presencia de mente. Cada vez que se elige pensar antes de actuar, se fortalece la autonomía. Cada pausa consciente es una afirmación de poder interior, y en esa capacidad de decidir con claridad, incluso bajo presión, se construye una libertad que nadie puede arrebatar. Lección 6. Actúa. No te pierdas en el planeo. Se vive en una época donde planificar sin fin parece sinónimo de inteligencia. Se hacen esquemas, se perfeccionan estrategias, se espera el instante ideal. Se repite que aún no es el momento, que falta preparación, que pronto habrá más claridad. Y mientras tanto, los días avanzan sin que nada cambie. El problema no es la falta de ideas, es el temor a ejecutarlas. El miedo rara vez se presenta como miedo. Se disfraza de perfeccionismo, de análisis excesivo, de prudencia elegante. Se esconde detrás de listas interminables y cálculos detallados. Pero en el fondo, lo que paraliza no es la falta de conocimiento, sino la falta de decisión. Pensar orienta, actuar transforma. La reflexión es necesaria. Pero cuando se convierte en refugio, se vuelve una jaula cómoda. Se cree que la seguridad vendrá cuando todo esté perfectamente organizado. Sin embargo, la vida no espera condiciones ideales. Exige movimiento. Bruce Lee repetía que no basta con saber, hay que aplicar. No basta con desear, hay que hacer. Esa diferencia separa al que imagina del que construye. El impulso no aparece antes de comenzar, aparece después del primer paso. Quien espera sentirse listo puede pasar la vida entera esperando. La motivación no es el punto de partida, es consecuencia. Cuando alguien se mueve, aunque sea con dudas, envía un mensaje claro a su mente. Le demuestra que es capaz, y esa demostración despierta energía. Cada acción pequeña alimenta la confianza, cada postergación alimenta la inercia. Decir mañana, muchas veces, significa hoy no confío en mí. Esa repetición crea una grieta interna. La desconfianza crece en silencio hasta convertirse en hábito. En cambio, una acción simple realizada hoy fortalece la identidad. Se empieza a ver a sí mismo como alguien que cumple. No se necesita un plan gigantesco. Se necesita una acción concreta, una sola cosa que pueda hacerse ahora. Enviar ese mensaje pendiente, iniciar ese proyecto, levantarse sin aplazar la alarma.
Lo importante no es la magnitud, sino la ejecución. Hacerlo temprano, antes de que el ruido externo invada la mente, tiene un efecto poderoso. Esa primera victoria del día reorganiza el pensamiento, demuestra que existe dominio sobre uno mismo, y el dominio personal es la raíz de toda libertad. Planificar es útil cuando sirve al movimiento, es perjudicial cuando lo reemplaza. Muchos quedan atrapados entre lo que podrían hacer y lo que nunca hacen. El exceso de preparación no siempre es sensatez. A menudo es miedo al error, al juicio, a no ser perfectos. Pero el error enseña. El juicio fortalece. La imperfección empuja a mejorar. Solo la inacción paraliza. El carácter no se forma imaginando escenarios ideales. Se forma ejecutando en escenarios reales. En una conversación conocida, Bruce Lee hablaba del agua que fluye sin esperar permiso. No se detiene a calcular cada piedra. Avanza, se adapta, encuentra camino. Así debería ser la acción. Flexible, constante, decidida. El momento perfecto es una ilusión. El lugar perfecto tampoco existe. Lo que existe es este instante, con los recursos actuales, con las dudas presentes, con el miedo incluido. Donde hay resistencia, hay crecimiento. El temor suele señalar aquello que importa. Esperar inspiración es entregar el control. La disciplina es más confiable. La claridad no siempre antecede al movimiento. Muchas veces surge mientras se avanza. Cuando se actúa, se entiende mejor. Cuando se experimenta, se ajusta. Cuando se ejecuta, se aprende. La acción imperfecta acerca al resultado. La perfección imaginada lo retrasa. Cada paso, aunque pequeño, crea dirección. Cada intento construye experiencia. Incluso el tropiezo tiene valor si ocurre en movimiento. Vivir con sabiduría no significa tener todo bajo control antes de comenzar. Significa comenzar y permitir que el orden se construya en el camino. Actuar es afirmar que se asume responsabilidad. Actuar es declarar independencia frente al miedo. Así que, hoy no se necesita más planeo. Se necesita un paso, ahora. En ese paso se entrena la voluntad. En ese paso se fortalece el carácter. Y en ese paso empieza la verdadera libertad. Lección 7. Crea tu propio valor. No dependas de la aprobación. Se vive en una época donde el valor parece contarse en cifras y comentarios. Una pantalla ilumina el rostro y al mismo tiempo condiciona la autoestima. Muchos despiertan esperando reconocimiento y se acuestan preguntándose si fueron suficientes. Sin embargo, el verdadero conflicto no está en la tecnología ni en la sociedad. Está en haber entregado a otros el derecho de definir quién se es. Cuando la identidad depende de la aprobación externa, la libertad desaparece. El problema no es recibir elogios o críticas. El problema es permitir que esas voces dicten el propio valor. Si una opinión puede inflar el ego o destruir la confianza, entonces el centro y todo lo que está fuera es inestable. Bruce Lee hablaba de expresar la propia naturaleza sin pedir permiso. Esa autenticidad no buscaba aplausos, buscaba coherencia. Cuando alguien vive intentando agradar, cambia de forma según el entorno. Se adapta no por sabiduría, sino por miedo. Miedo al rechazo, a la invisibilidad, a no encajar. ¿Cuántas veces el orgullo por un logro se desvaneció tras una crítica? ¿Cuántas decisiones se tomaron solo para encajar? Vivir así es vivir reaccionando. Es nado. Es permitir que el viento externo decida la dirección. El valor real no se persigue en vitrinas públicas, se construye en silencio, en la disciplina que nadie observa, en la promesa cumplida cuando no hay testigos, en el acto correcto realizado aun cuando no genera reconocimiento. Esa es la base de una autoestima sólida. La necesidad constante de validación suele disfrazarse de ambición o sociabilidad, pero en el fondo es inseguridad. No es vanidad, es temor. Temor a no ser suficiente por uno mismo. Ese miedo pierde fuerza cuando las acciones comienzan a alinearse con los principios personales. Cuando se vive de acuerdo con lo que se cree correcto, no con lo que genera aplauso,
conviene detenerse y preguntarse cuándo fue la última vez que se actuó simplemente porque era lo justo, no porque mejoraría la imagen. Ese instante, aunque parezca pequeño, marca un punto de inflexión. Allí nace la independencia interior. No se trata de despreciar la opinión ajena, se trata de no depender de ella. Si llegan elogios, se reciben con gratitud sin dejar que definan la identidad. Si llegan críticas, se escuchan con apertura sin permitir que destruyan la estabilidad. Ambas son percepciones parciales, nunca la totalidad. Bruce Lee no buscaba ser aceptado por todos, buscaba ser fiel a su esencia. Esa postura implica coraje, implica aceptar que no siempre habrá aprobación, pero también implica descubrir una fuerza que no fluctúa con cada comentario. Cada día ofrece una elección clara: convertirse en reflejo de expectativas ajenas o convertirse en autor del propio carácter. La verdadera autoestima no necesita proclamarse. Se manifiesta en la serenidad de quien ya no compite por atención. Construir valor propio no exige gestos grandiosos, exige constancia, cumplir compromisos personales, mantener integridad cuando sería más fácil ceder. Cada acto coherente fortalece la estructura interna. Con el tiempo, algo cambia. La comparación pierde sentido. La envidia se debilita. La urgencia de demostrar desaparece. Se entiende que cada persona enfrenta sus propias batallas invisibles y que la competencia externa es irrelevante frente al crecimiento interior. El alma se desgasta cuando depende del eco de los demás. El aplauso es efímero. El silencio llega tarde o temprano, y cuando ese silencio aparece, solo permanece lo que se cultivó dentro. Por eso, desde hoy, conviene tomar una decisión firme: no permitir que el juicio ajeno robe la paz, no medir la dignidad en miradas externas, elegir coherencia sobre popularidad, elegir autenticidad sobre aprobación. El día en que ya no exista la necesidad de demostrar nada, ese día se comprenderá algo esencial. La libertad no proviene de ser admirado, proviene de estar en paz consigo mismo. Lección 8. Deja de intentar ser perfecto. La perfección seduce porque promete seguridad. Hace creer que, si todo sale impecable, no habrá críticas ni fracaso. Pero en realidad es una ilusión que roba energía, tiempo y serenidad. Detrás de esa obsesión no hay excelencia, hay miedo. Miedo a equivocarse, miedo a no ser suficiente, miedo a ser juzgado. Quien persigue lo perfecto suele quedarse atrapado en la preparación eterna. Revisa cada detalle, corrige sin descanso, espera el momento ideal. Mientras tanto, la vida avanza sin detenerse. Las oportunidades no esperan a que alguien se sienta listo. Pasan frente a él y desaparecen. No se trata de hacer las cosas de manera descuidada. Se trata de entender que el progreso nace del movimiento. La acción imperfecta tiene más valor que la intención brillante que jamás se ejecuta. Cada día que posterga por querer una versión impecable de sí mismo es un día en el que renuncia a crecer. El error no es el enemigo, la inmovilidad lo es. Solo quien se atreve a actuar puede ajustar el rumbo, aprender, refinar. El que no se mueve por temor a fallar permanece intacto, pero también estancado. La vida no es un examen que exige respuestas sin fallos. Es un campo de entrenamiento que exige presencia y constancia. En el camino de las artes marciales se repite una idea poderosa. No se trata de alcanzar una forma rígida y perfecta, sino de fluir con lo que ocurre. Bruce Lee encarnaba esa visión cuando hablaba de ser como el agua. El agua no busca la forma ideal, simplemente se adapta y avanza. Así también debería actuar quien desea crecer. La perfección exige control absoluto. El crecimiento exige experiencia, y la experiencia incluye tropiezos. Cada intento fallido es una capa más de comprensión. Cuando alguien falla con conciencia, no retrocede, madura, descubre límites, ajusta estrategias, fortalece carácter. Compararse con otros alimenta la frustración. Compararse con quien fue ayer alimenta el progreso. El perfeccionista necesita aprobación. El que busca superarse necesita coherencia. Uno teme el juicio externo, el otro se enfoca en la mejora interna.
No hay momento perfecto para empezar. Nunca habrá suficiente preparación, suficiente confianza, suficiente certeza. La claridad llega caminando, no esperando. Quien actúa con dudas pero con honestidad está más cerca de la maestría que quien espera garantías. En una conversación sobre disciplina, Bruce Lee señaló que el conocimiento real surge de la práctica constante, no de la teoría acumulada. Esa frase resume una verdad esencial. La excelencia no nace de la pureza intocable, sino del contacto directo con la realidad, con sus errores y correcciones. La perfección es estática, la vida es movimiento, y todo lo que vive cambia. Aferrarse a la imagen impecable es negarse a evolucionar. En cambio, aceptar el proceso libera, permite experimentar, ajustar, mejorar. Soltar la exigencia extrema no significa bajar el estándar, significa cambiar la intención. Hacer las cosas con propósito, con entrega, con presencia, no para impresionar, sino para crecer. No para evitar críticas, sino para construir carácter. Cada paso, incluso el más torpe, contiene una lección. Detrás de cada intento hay una semilla de dominio futuro. La grandeza no surge de la obsesión por no fallar, sino del compromiso de seguir adelante. Por eso, en lugar de buscar perfección, que busque coherencia, que actúe con lo que tiene hoy, que aprenda en el camino. La vida no exige impecabilidad, exige valentía, y cuando elija avanzar, aún con miedo, estará demostrando algo más poderoso que cualquier resultado perfecto. Estará demostrando que prefiere crecer antes que esconderse. Allí comienza la verdadera libertad. Lección 9. Busca desafíos voluntarios. La comodidad se ha convertido en una trampa silenciosa. Todo está diseñado para que nada incomode, para que ningún esfuerzo sea necesario, para que el silencio desaparezca bajo el ruido constante. Sin embargo, lo que protege en exceso termina debilitando. Una mente que nunca es desafiada se vuelve frágil, como un músculo que deja de usarse. La verdadera fortaleza no surge del confort continuo, surge del roce con la dificultad. La paz auténtica no consiste en evitar el conflicto, sino en atravesarlo con conciencia. Quien huye de todo desafío, también huye de su propio crecimiento. Buscar retos voluntarios no significa amar el dolor, significa entrenarse antes de que la vida imponga pruebas inevitables. La adversidad no envía avisos, llega sin pedir permiso, y cuando llega, solo permanece firme quien ha decidido prepararse en tiempos de calma. Elegir la incomodidad de manera consciente es una declaración interior. Es decirse a sí mismo que no depende del entorno para ser fuerte. Una ducha fría al amanecer no es un castigo, es un recordatorio de que puede empezar el día venciendo la resistencia interna. Entrenar cuando el cuerpo está cansado no es obsesión, es disciplina. Afrontar una conversación difícil no es buscar conflicto, es elegir madurez. En el silencio también hay entrenamiento. Apagar el teléfono, quedarse a solas, escuchar lo que surge cuando no hay distracciones puede resultar incómodo, pero esa incomodidad revela lo que necesita atención. El ruido adormece, el silencio despierta. Cada pequeño acto de esfuerzo elegido fortalece la convicción. Cuando se repite a diario, construye una identidad. Bruce Lee solía hablar de la importancia de someterse a uno mismo antes de pretender dominar cualquier técnica. Esa lógica no pertenece solo al combate, pertenece a la vida. El verdadero poder comienza por dentro. El sufrimiento voluntario no endurece el corazón, lo libera. Libera de la dependencia del placer inmediato, de la reacción impulsiva, del miedo a lo desconocido. Quien aprende a soportar pequeñas incomodidades desarrolla una serenidad que no depende de las circunstancias. La disciplina no aparece en los grandes escenarios. Se forja en momentos invisibles, en cada mañana en que se levanta sin ganas, en cada decisión correcta que toma cuando nadie lo observa. Allí se construye la fortaleza real. Cuando finalmente llega una pérdida, un fracaso o una traición, ya no lo encuentra desprevenido. Lo encuentra entrenado. Lo que antes habría destruido su equilibrio, ahora lo moldea. Lo que antes parecía insoportable ahora se convierte en una prueba más.
Bruce Lee entendía que bajo presión uno no improvisa carácter, revela el nivel de su entrenamiento. Esa verdad es contundente. Si se entrena en la comodidad, revelará debilidad. Si se entrena en la incomodidad consciente, revelará estabilidad. No puede controlar lo que la vida le envía, pero sí puede controlar cómo se prepara para recibirlo. Cada día ofrece una oportunidad para practicar coraje, levantarse temprano aunque no apetezca, terminar lo que empezó aunque cueste, permanecer en silencio aunque el impulso pida distracción. El objetivo no es sufrir por sufrir, es fortalecerse. No es endurecerse, es aclararse. Quien ha aprendido a soportar el frío no teme el invierno. Quien ha vivido sin excesos no teme la pérdida. La incomodidad deja de ser enemiga cuando se comprende su propósito. Enseña que la calma no nace del control absoluto, sino de la aceptación consciente. Que la libertad no es hacer lo que se quiere en cada momento, sino no ser esclavo de los impulsos. La próxima vez que la vida exija esfuerzo, que no retroceda, que respire, que observe y que avance. No hay fuerza sin fricción. Elegir el camino difícil de forma deliberada, sin dramatismo y sin queja, es un acto de poder interior. En esa elección silenciosa nace la verdadera libertad. Y en esa libertad, finalmente, se encuentra la paz. Dicen que el caos más peligroso no es el que se ve, sino el que se instala en silencio dentro de la mente. Alguien puede tener estabilidad, rutina, reconocimiento y aún así sentirse incompleto, no porque le falte algo afuera, sino porque no ha aprendido a ordenarse por dentro. No puede dirigir el mundo, pero sí puede dirigirse a sí mismo. Ahí comienza todo. Hoy se presentan 5 prácticas que no transforman el entorno, sino la manera de habitarlo. No prometen una vida sin problemas, prometen una mente capaz de sostenerla. La primera lección es recuperar la atención. La época actual dispersa la mente en 1000 direcciones. Una pantalla, otra notificación, otra opinión. Sin darse cuenta, la conciencia se fragmenta, y una mente fragmentada produce una vida fragmentada. Concentrarse no es un talento reservado para unos pocos, es una disciplina diaria. Estar presente mientras escribe, estar presente mientras come, volver al instante cuando la mente se escapa. Quien gobierna su atención comienza a gobernar su destino. La segunda lección es fortalecer el cuerpo para sostener la mente. No se puede aspirar a claridad interior si el cuerpo está abandonado. El entrenamiento físico no es vanidad, es carácter en acción. Levantarse cuando el sueño pesa, moverse cuando la pereza insiste, continuar cuando aparece el cansancio. Cada acto así es una declaración silenciosa de dominio propio. Un cuerpo activo sostiene una mente alerta cuando la vida aprieta. La tercera lección es dejar de buscar la paz en lugares nuevos. Cambiar de ciudad, de trabajo o de compañía no resuelve una mente desordenada. Se puede huir lejos y seguir cargando los mismos conflictos internos. La serenidad no depende del escenario, sino de la interpretación. Cuando cambia la actitud, el mismo espacio se transforma. La pregunta no es dónde estar, sino quién decidir ser en este momento. La cuarta lección es liberarse de las dependencias invisibles. No hace falta una prisión para perder libertad. Basta con no poder soltar el teléfono, la validación, el placer inmediato. Cada vez que renuncia a una gratificación automática, fortalece su carácter. No se trata de reprimir deseos, sino de elegir conscientemente. La libertad interior nace cuando puede decir no sin sentir vacío. La quinta lección es crear un espacio entre emoción y acción. Las emociones llegan rápidas, intensas, urgentes, pero no todo impulso merece obediencia. Entre lo que ocurre y la respuesta existe un instante de poder, una pausa, un respiro. En ese espacio, decide quién quiere ser. Cuando aprende a no reaccionar de inmediato, construye decisiones firmes. Las emociones se escuchan, pero no conducen el timón. Muchos confunden prudencia con espera eterna. Esperan el momento ideal para empezar, pero la claridad no aparece antes de moverse, aparece después,
Una acción imperfecta vale más que una intención brillante que nunca se ejecuta. Escribir una página, hacer una llamada, dar un paso. El movimiento rompe la inercia. El movimiento despierta la confianza. También es necesario desprenderse de la obsesión por la aprobación. El valor auténtico no se mendiga, se cultiva en silencio. Cumplir una promesa, sin que nadie lo vea, fortalece más que recibir aplausos. Las críticas y los elogios son ruido. La estabilidad llega cuando ya no necesita impresionar. El perfeccionismo, en el fondo, es miedo disfrazado de exigencia. Esperar hacerlo impecable paraliza. Progresar implica equivocarse. Cada error es información. Cada intento es avance. La vida no recompensa al que espera estar listo, recompensa al que se atreve a aprender. Por eso es necesario elegir desafíos voluntarios. La comodidad constante debilita. Pequeñas incomodidades, elegidas con intención, fortalecen. Una conversación pendiente, una mañana más temprana, unas horas sin distracción. No se busca sufrir, se busca entrenarse. Cuando la tormenta real llega, ya no encuentra fragilidad, encuentra preparación. Y finalmente, soltar el resentimiento. Guardar rencor es cargar un peso que solo daña a quien lo sostiene. Perdonar no significa aprobar lo que ocurrió, significa liberarse de la cadena, reconocer la herida, aprender de ella y avanzar. Esa es una forma de poder. Arreglar la vida no implica rehacer el mundo, implica reconstruir la mente. La paz no se descubre de golpe, se construye en cada pensamiento consciente y en cada acción coherente. Cada vez que elige calma sobre reacción, enfoque sobre distracción y disciplina sobre impulso, reafirma su dirección. No necesita que el mundo cambie para encontrar equilibrio. Necesita aprender a mantenerse firme mientras el mundo cambia. Allí reside la verdadera serenidad.